Estamos en una semana decisiva, digo, más allá de que hay 2 días feriados, sigue la rosca política que tiene que ver con el cierre de las listas que va a ser este próximo sábado a las 12 de la noche. A ver, quedan varias incógnitas, ¿no? Ahí lo vemos a Alberto Fernández, que todavía sigue negociando con Sergio Massa. Bueno, hoy incluso Felipe Solá deslizó la posibilidad de que finalmente sea candidato a diputado nacional. Es una de las alternativas, es lo que se está negociando. Ya incluso el fin de semana trascendió que Massa tuvo algún encuentro con la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner. Seguramente va a haber un próximo café, ¿no? Como que ya tomaron la semana pasada Alberto Fernández y Massa, y obviamente la definición de para qué lado va a terminar jugando el ex intendente de Tigre, que en algún momento incluso se lo vinculó con la Casa Rosada y con la posibilidad de que formara parte del actual gobierno, lo cual quedó descartado después de aquella convención del Frente Renovador, donde lo intimaron, por decirlo de alguna manera, a que termine rompiendo con la Alternativa Federal y se sume finalmente al kirchnerismo. Bueno, están con nosotros Ariel Basteiro, que es un reconocido político de amplia trayectoria. Está también el doctor Enríquez, que es, si se quiere, uno de los primeros legisladores del PRO, allá por a principios de la década del 2000, cuando comenzaba el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, hoy diputado de la Nación. Y preguntarle, doctor Enríquez, ¿cómo lo ven desde el gobierno, desde su mirada, estas distintas batallas que fue perdiendo el gobierno nacional en las provincias? En primer lugar, no creo que hayamos perdido batallas. Yo creo que se trata de elecciones provinciales que están muchas veces alejadas del contexto nacional, por un lado, y por el otro lado hay que pensar de que gracias a que hemos impuesto el federalismo fiscal, es algo que se ignoraba totalmente la aplicación de la ley 23.548, la ley de coparticipación, porque teníamos un gobierno, el kirchnerismo, que disciplinaba con el látigo y la zanahoria. O sea, si te portás bien, te doy lo que legítimamente te corresponde. Este gobierno no ha hecho concesiones graciosas. Este gobierno ha cumplido con la ley. De 24 provincias que estaban en rojo, todas o casi todas, 20 hoy tienen superávit. Había provincias que no podían pagar los sueldos. María Eugenia Vidal se encontró en la provincia de Buenos Aires que no tiene un peso para pagar sueldos. Alicia Kirchner tuvo un incendio en Santa Cruz. Entonces creo que esto se debe en parte a que esos oficialismos provinciales se han visto robustecidos con la gran cantidad de obra pública que gracias a este reparto, que vuelvo a repetir, no es una canonjía ni una concesión graciosa, sino que lo que legítimamente corresponde, este federalismo fiscal, el arte del acuerdo que impuso el presidente Mauricio Macri desde el comienzo de su gestión, esto ha permitido que esos oficialismos provinciales ganaran, con excepción de 2 lugares, claro, sí. Tierra del Fuego y sí. Santa Fe. Pero ninguno de los que ha ganado hasta ahora agradeció, o por lo menos tuvo un gesto. Yo siempre digo que el agradecimiento es la memoria del corazón. Ninguno tuvo un gesto de agradecimiento hacia ese cumplimiento de la ley. Fíjense lo que estamos hablando. Cumplimiento de la ley que había sido avasallado. Entonces, me gustaría sumarlo también. Perdón, con una sola excepción. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que reconoció que la pujanza que hoy se encuentra en Jujuy, con la Ruta 34, con el tema de el litio, energía renovable que ha permitido a esa provincia desarrollarse. Esto ocurrió en otras provincias y lamentablemente no ha habido un reconocimiento por parte de los gobernadores provinciales. Ariel, ¿lo ves así como Jorge? ¿No lo ves como una derrota de Cambiemos en la provincia? Es claramente una derrota de Cambiemos en estas 14, 15 elecciones que hubo en los últimos meses, en los últimos 2 meses. Demuestra el sentimiento que hay en la calle, que hay en las provincias, que hay en cada una de las grandes ciudades, una situación económica que aprieta y mucho a los sectores populares, gobernadores que no quieren saber más nada con Macri ni con el gobierno de Macri porque tuvieron que endeudarse para poder salir adelante y cubrir gastos corrientes que el gobierno nacional, a diferencia de lo que dice Enrique, no gira o cortó esa posibilidad. En los municipios, por ejemplo, han dejado de cobrar el fondo de la coparticipación que estaba a partir del impuesto de las retenciones a la soja. Eso es un impacto muy fuerte en gobiernos provinciales y en gobiernos municipales. Demuestra fundamentalmente que cada uno de los gobernadores
que ganaron y que se encolumnan detrás de la figura de Alberto y de Cristina, obviamente que no van a saludar ni van a agradecerle a Macri, porque creo que es responsable de la pena que hoy tienen en cada una de las provincias los habitantes de cada una de esas provincias, de cada uno de estos municipios del conurbano, donde la situación es pésima, muy mala. Están camino normalmente Ituzaingó, el distrito de donde provengo, y la situación de los vecinos es desesperante, no pueden pagar tarifas, no pueden comer. Estaban recién mostrando esta situación en General Rodríguez, y es casi repetida en cualquier lugar del conurbano. Bueno, hablabas de necesidad y me gustaría sumar a los jubilados también. Claro, ya le vamos a preguntar a Peretta por el Labaña, que hoy estuvo con Urtubey en Salta. Pero doctor de Alessandro, el jubilado hoy, ¿votaría de nuevo a Cambiemos, teniendo en cuenta que le dio su voto en 2015, le diría que de una manera importantísima? A ver, yo no sé si lo votarían o no. Yo lo que veo cuando me dicen que le están pasando mal, que cuando abren la heladera se encuentran que no pueden comprar el queso blanco, que no pueden comprar la leche, que no pueden pagar las tarifas, 298% el valor de los medicamentos en 4 años de aumento. Marcelo lo puede profundizar mejor que yo. Los sueldos de los jubilados solo aumentaron un 170% en los 4 años de gestión. No se les dio prestaciones. Eso implica que la gente está pasándola mal. Acá el diputado decía que los gobernadores no agradecen la coparticipación. Primero, que principal, no tienen por qué agradecer porque esto es el derecho que tienen las provincias de recibir lo que le corresponde. Y segundo, la gente en el interior del país tiene hambre y no vota si le dieron o no la coparticipación, vota por la heladera, porque cuando tienen que empezar a ver cómo o qué es lo que compran, o si compran o pagan los remedios, o compran la carne, o pagan la prepaga, realmente ahí se dan cuenta que no tienen el derecho suficiente. Sí, Me gustaría contestarle. Por un lado, este gobierno, a diferencia del gobierno anterior, que un 63% del gasto primario era gasto social, este gobierno lo llevó al 80%. En muchos casos, no me hagas ese gesto. Pero por no me hagas ese gesto. Pero, por un lado. Y por otro lado, lo que yo estoy diciendo, y acá diciendo nuevamente con Ariel, lo que yo estoy diciendo es esto. Las obras nuestras se ven en realizaciones concretas. Metrobús, cloacas en el conurbano bonaerense. Pero perdóname un segundito. El PAMI que ha sido saneado. El Metrobús fantasma que hicieron en Morón. Vaya a ver el Metrobús. 3 kilómetros. No son fantasmas. 3 kilómetros de Metrobús. De 3 kilómetros. Un Metrobús fantasma. Disculpame. 2 pasajeros. 3 líneas de colectivo. ¿Conocés el Metrobús de La Matanza, por ejemplo? No tenés ni idea, entonces no podés hablar así. Y por otro lado, y déjame terminar de hablar, te escuché respetuosamente. Es inversión social, disculpame, no es gasto social. Te escuché respetuosamente, que déjame terminar de hablar. Déjame terminar de hablar, porque vos venís con el argumento demagógico de la heladera, con el argumento... No es demagógico, la es el término. Yo invito a caminar las calles, que seguramente ustedes las caminan, vamos acá a Constitución, acá a la vuelta, vamos a ver si la gente lo tiene ha sido reorganizado, cuando recordemos que había 16.000 sillas de ruedas tiradas en el PAMI, que había sido un gasto escandaloso, y los usted sabe dónde está discapacitados la silla de rueda hoy? Están en el mismo depósito, sin arreglo, no, el PAMI sin prestaciones, las entregaron, no dan los remedios. Las entregaron. ¿Qué van a entregar? ¿Saben dónde están? Guardadas en los astilleros, como lo denunciaron los mismos periodistas, que las sillas de ruedas estaban en los astilleros, porque no estaban reparadas, se las llevaron y las metieron adentro de un container. Habla más o algo fuerte que parecido. yo va a tener razón. Gasto social no es... Si ustedes pasan hechos matan al relato. las jubilaciones, los planes sociales o la pensión universal que ustedes dieron y lo borraron con el codo, eso es inversión social. Le vuelvo a repetir, la verdad que así estamos como estamos por del gasto legisladores primario como usted, es gasto que nunca social. se reunieron en la Comisión de Así no se puede entenderse. 80% del gasto social hoy es del gasto primario, es gasto social. Contra el 63%. No es gasto, pagando, es inversión. Inversión social, Diputado, llamémoslo. Bueno, sí. pero discúlpeme, Sí. pero también tome en cuenta
que se jubilaron, y eso lo estamos nosotros soportando, más de 2 millones de personas que no habían realizado aportes. ¿Soportando? Soportando porque lo hemos 3 hecho, millones y porque medio hemos de aumentado personas. la UH. Usted dice que ustedes están soportando. No, soportando. Pero escuchen lo que está No, diciendo. soportando, no. Soportando. Soport- A 3 soportando, millones y medio no. de jubilados y jubiladas. Jubilados no, que perdón. aportaron Los 2 toda su millones que vida. no aportaron, Sí, los 2 aportaron millones porque que no aportan aportaron. con los impuestos, señor A ver, diputado. Marcelo. Bueno, aportan está bien. con sus impuestos. No, con los impuestos aportamos Justamente quería todos. hacer- Estoy hablando quería de los hacer un aportes aporte. previsionales, Los hombre. aportes previsionales. A ver, no se Cristian, hicieron. Cristian, dejá- La Y, eso expresión del está- doctor y no es que Rodríguez digamos que lo estamos muestra- soportando, pero, lo tenemos que sufragar nosotros. Así Un estamos minuto. como estamos, La con expresión, legisladores Cristian. que nunca se reunieron en la Comisión de Previsión Social y usted creo que la integra. Le No, yo damos no lo a integro, Cristian pero Greta. he actuado activamente en ese tema y estoy por permanentemente favor. en contacto con la gente del ANSES y del PAMI y sé lo que están haciendo. La Y expresión sé del lo- doctor haciendo Rodríguez nada, muestra, matando gente. Bueno, está muestra bien. cómo considera este gobierno a las personas, a los seres humanos, a los jubilados. Ellos tienen que soportar supuestamente No me- algo que estas No personas, lo los dije seres soportar humanos, a los jubilados, soportar el gasto. soportar el gasto Hay que han que, bueno, generado. por eso, Bueno, justamente esas eso estamos jubilaciones hablando. que no tenían Bueno, el pero haga un correlato de punto, doctor, aportes. porque usted que cree Entonces no que digan le va a dar la que razón porque soportando- monopoliza la No, conversación, no el diálogo. monopolizo la Entonces, haga un palabra, punto, pero ustedes son 3 escucha contra 1, en todo entonces, caso y ¿sabe después qué? debata No, y no da me su parece opinión. adecuado. Yo le digo, la visión que tiene su gobierno, absolutamente centralizada, autoritaria y deshumanizada, tanto en los trabajadores como en los jubilados, se refleja en los resultados. Acá no hay que discutir fotos, como usted dice, relato, el pasado, la silla de rueda. Discutamos políticas, La silla de discutamos ruedas los necesitamos los resultados de las discapacitados, políticas. La inflación imparable, los alimentos y los medicamentos aumentaron el doble que las paritarias de los salarios, pérdida del poder adquisitivo de los salarios, No es pérdida así, de el trabajo, PAMI hoy está de trabajo retrasado. registrado, Sí, es así. 250.000. Entonces es inviable un gobierno así, es inviable un país así. Y yendo a las elecciones, esto que, aunque usted no lo quiera reconocer, el gobierno nacional ha perdido en todas las provincias que ha disputado y en muchas de ellas inclusive ha quedado en tercer lugar, no en segundo lugar. No es el Y gobierno en Jujuy, nacional, es el fíjese gobierno usted, provincial el que pierde. Fíjese, No pero es la el gente- gobierno nacional. No. Las elecciones son Los provinciales, argentinos no son somos nacionales. todos argentinos, todos votamos para No, gobernador pero votan con y una todos realidad vamos a local. votar para presidente. Votan con una Entonces, realidad La realidad local. nacional. pensar Yo me que el que quedo- votó me en quedo- contra me quedo- de Macri va a votar a favor es una visión ver, Me quedo con equivocada. lo que dijo, me quedo con lo que decía Soportar. Enrique hace un rato, que hechos mata relato. No hay un hecho más democrático, más potente que el voto de la gente. Y el voto de la gente es el que mata el relato de Cambiemos. En elecciones provinciales. En elecciones provinciales, municipales, nacionales. De hecho, de última, esto que está sucediendo en las elecciones provinciales está anticipando lo que se viene en octubre o lo que se viene en agosto. Un triunfo rotundo de Cristina, de Basteiro. Alberto Vamos a verlo, el Fernández. triunfo de de Alberto Perdón, Fernández perdón, a partir porque de la creo que crisis podemos llegar a económica ganar que en vive primera vuelta. Este país. La Que no crisis llega- económica, que no llega- perdón, la esta crisis económica no es culpa del gobernador, es culpa del... Es culpa del Pero el gobierno mal nacional. manejo de las finanzas en las provincias han sido muchos Mal casos manejo culpa de los pri- gobernadores. Nati, Vidal No, endeudó Vidal la no. provincia. No, Vidal por Vidal favor. endeudó. La obra de Vidal, no, la no. obra de Lo Vidal- demás, lo demás gobernadores sí, sí, pero- Vidal no. no, Vidal. Vidal Las endeudó la administraciones de provincia Valdés- como ninguna las antes administraciones ningún de otro Valdés en gobernador lo Corrientes, había hecho. Morales en Pará, Jujuy, habíamos quedado que íbamos a hablar. Nati. Sí, Vos, pero- vos pedís respeto, dejá que te voy hablando. A ver, pero tampoco Vidal son todos endeudó Basteiro. la provincia como ningún otro gobernador en la historia de nuestra provincia. No, por favor, no queremos decir Vaya a ver disparate, los sí. ¿cómo que hospitales no? que están sin Pero abrir. perdóname, las obras están en la ¿A dónde provincia. están las ¿Qué obras? obras? No, ¿Vos ¿Vos vivís en el Fantasma. conurbano? No, ¿Vivís en el pero, conurbano? pero No, transito no vivís en el conurbano. conurbano, yo vivo en el Transito conurbano. Nosotros vivimos. Los A ver, muros conurbano. Pero por Los muros favor. Orden. Cristian, a ver, A Natalia. ver si nos escuchamos un Ahí poquito. está, Nati, dale. No, le quería preguntar a Basteiro, porque recién decía el diputado, que todo tiene que ver con la herencia, con lo recibido. Digo, ¿ustedes tienen autocrítica, el kirchnerismo, sobre lo que dejó la gestión de ustedes? Yo no creo que haya que hacer una autocrítica, puede haber autocrítica porque no todo se pudo haber hecho bien, pero sí es concreto y real comparar cómo vivía nuestro pueblo, nuestro país, cómo estaba Argentina hace 4 años y cómo está ahora. En esa comparación creo que
la autocrítica pueden ser de cuestiones secundarias o de cuestiones que no impactan Te digo una en cosa lo que era más. el bienestar de la gente. Hoy la gente la está pasando muy mal. A Entonces punto uno tal. lo que hace es comparar lo que A había punto tal. hace 4 años y lo que hay hoy. A punto tal, Ariel, ha fracasado tanto este gobierno que tuvo que convocar al peronismo para que lo salve esta situación, que lo ha criticado en estos últimos 4 Pero años, sí, pero que ha Pichetto, ¿qué va construido a ser peronista? un Pichetto no es un peronista. mensaje Por de odio favor, hacia el sí, peronismo, sí, sí, eso es diciendo que en los peronismo. últimos 70 años era el responsable de toda la debacle de nuestro país y ha convocado al peronismo porque si no, no puede gobernar. Esa es la verdad, Ariel doctor. Enríquez. ¿Me permite? ¿Me permite? ¿Puedo hablar? Si me Sí, dejan sí, hablar sí. 3 minutos solo. ¿Sí? Porque la Sí, verdad sí, que sí, sí, sí. es una ametralladora de dichos y la verdad que primero nosotros hacemos autocrítica, pruebas al canto que cuando hemos tenido que corregir políticas lo corregimos, por un lado. Por el otro lado, pensemos que acá se rifaron 150.000 millones de dólares en tema energético. Hoy los mismos barcos que antes traían el gas, hoy los llevan, lo exportan. Hemos gastado 155.000 millones de dólares en algo perverso como fueron las de Gas Sky de Moreno, con $1.16 que después se conseguía a 9. Y así podría seguir. Liquidaron 55.000 millones de reservas con esa maniobra intrincada que fue justamente foco de la corrupción. Ellos sin contar, no voy a entrar en los bolsos de López, en los cuadernos, que ahí se robaron. Pero por favor, Bueno, hombre. Ahí se robaron un PBI entero. Bueno, de vuelta, los hechos están a las claras. Pero qué clara, si ayer tuvimos un apagón de 13 horas y todavía hay Perdón, gente ahora tema vamos. energético. ¿Querés que hablar Pero en de el tema termine, energético, Enrique. apagón? que la ¿Querés gente que está hable? tirando la comida porque no la Bueno, puede, no la puede demagogia. vender. Cristian, pará, Pero dejalo por terminar. El populismo ¿Qué demagógico de siempre. populismo? Va. Los diputados de ustedes Preferible ser populistas y no conservadores, que ustedes no somos invierten progresistas nada. auténticamente. Dejalo terminar, el Termino. promedio. Pero no puede estar Termine, diciendo Enrique. barbaridades. Termino. Termine. La barbaridad la decís vos y no te critico así. No, Eso es no, porque dice lo que estás haciendo, barbaridades. ¿sabés lo que es? El fascismo autoritario que Pero quiere qué imponer el fascismo, kirchnerismo. pero Eso es lee un fascismo, poco no de dejar hablar a historia, nosotros. fascismo, Y empiezo fascismo. y sigo adelante con esto. Cuando estamos hablando de lo que hemos hecho nosotros, las AUH que han aumentado como nunca habían aumentado proporcionalmente durante los gobiernos anteriores, pero además nosotros no queremos que la gente siga percibiendo siempre la AUH. Por eso también hemos generado Por eso la quitaron. Por eso la Siga, están doctor, quitando. siga. una ley que es la ley de la industria del conocimiento, que permite un desarrollo potentísimo en áreas como la robótica, la telemática, la informática, etc. Y por el otro lado, estamos generando condiciones de trabajo necesarias a través de leyes que permitan desgravaciones impositivas para las pymes. Esto todo en el marco, porque tenemos que ver de dónde arrancamos. Repartidores de pizza, en bicicleta. Esos son los pero, empleos que digo, bueno, que están Sacaron un piso generando. como nunca Arrancamos, nadie, no, arrancamos no. Qué barbaridad. Arrancamos de menos 10 con la casa Pero- destruida. El kirchnerismo se Pero- hizo cargo pero de este por país. Pero que Vamos de a uno. Repartidor de Digamos, el pizza. gobierno Se de hizo, Macri se hizo perdón. cargo del país en las Sí, mejores no, sí, sí, condiciones. no escucharon, sin no, endeudamiento. me parece que no escuchan. Hablé de 150.000 millones de dólares que se fueron en energía. Cuando el Energía, mundo, ayer tuvimos cuando 13 el horas mundo sin luz. crecía el 10%, La gente está tirando la comida. producción de petróleo 50 y el millones de 42 personas de sin y luz. de gas, a la Energía. Argentina caía de La nivel. energía- Bueno. La energía está atada a la producción. La Si no hay energía está- producción, si no hay producción, más Está- vale que sobra no, energía. no sobra Pero ¿qué energía. energía va a ¿Cómo que no? sobrar? No hay Porque producción. Hoy justamente se cayó la producción teníamos la matriz en un energética 70%. totalmente destruida. Pero Teníamos por unas licitaciones de favor. obra pública espantosas. Hoy tenemos licitaciones transparentes que permiten ahorrar Sí. hasta un 50%. Licitaciones, ¿Sabe vaya qué? Necochea, las ¿Sabe qué? antenas, la ¿Sabe de qué? eólica, Cristian, los cosos de ¿sabe eólico qué? que están en Necochea ahí, tirado, arrumbado, Yo porque, creo, porque están metidos ahí y no los simplemente, pueden sacar. se nos Por terminó el tiempo. favor. Quiero Espérate que quiere decir me parece esto que una me falta. preguntabas vos. Esto ¿Por qué justamente, es ¿saben tan lo que es esto? importante el tercer Esto espacio? justamente kirchnerismo de estado puro. Y le voy a decir, Pero esto qué es... kirchnerismo. ¿Por qué es Esto importante es- el tercer esto es espacio? el Porque estas autoritarismo. discusiones frenéticas no llevan a nada. La gente que está escuchando no Por eso yo vengo está con viendo, propuestas. Por la Hablé única de la ley razón de la industria que del votaría este conocimiento. gobierno es Hablé para de- que no vuelva Cristina. Que ese es el mensaje que están dando. No analiza mucha- políticas. El no ¿Sabe lo debate que pasa? está muy La elección- interesante, pero nos quedamos sin tiempo. No, nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo. Les Muchísimas agradecemos. Sonó la campana, muchísimo. che, sonó la campana. Les agradecemos mucho a todos. Nos quedamos sin tiempo. Bueno, Gracias, doctor. si te cayó mal el debate político, tenemos